Bueno, ahora vamos a ver lo que es desplazamiento y distancia recorrida, ¿sí? Y notar cuál es la diferencia entre estos dos términos. Veamos, tengo aquí un ejercicio. Juan da una vuelta completa en bicicleta a una pista circular de 30 metros de diámetro. A. ¿Cuánto vale el desplazamiento? B. ¿Qué distancia medida sobre la trayectoria ha recorrido? Listo. Eh, eh, esta pista circular la podemos ver muy común en zonas urbanas, lo cual se llama redondeles, ¿sí? Entonces, tengo un diámetro de 30 metros. Entonces, un diámetro de 30 metros. Ahora, quiero saber el desplazamiento, ¿sí? Yo sé que conozco el término, el desplazamiento. Para hallarlo debo yo obtener el vector desplazamiento, que es el vector final menos el vector inicial. Ahora, si yo pongo un punto de referencia, ¿sí? Digo que este va a ser el punto inicial, ¿sí? El punto inicial. Si da una vuelta completa, ¿sí? Si da una vuelta completa el ciclista, ¿sí? Eso quiere decir que va a llegar al mismo punto de donde parte, ¿sí? Entonces, en este caso, el punto final va a ser igual al punto inicial, ¿sí? Donde delta R va a ser igual 0 menos 0, dando 0 metros. Ahora, ese es el vector desplazamiento, pero para hallar el desplazamiento debo sacarle el módulo, ¿sí? Que es la norma raíz cuadrada del vector desplazamiento, en este caso es 0, y la raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Entonces, el desplazamiento va a ser igual a 0 metros, ¿sí? Entonces, aquí ya tengo resuelto el literal A. Ahora, voy a hallar el literal B. Veamos. En el B me pide qué distancia medida sobre la trayectoria a recorrer. Entonces, la distancia, ¿sí? Es el trayecto de lo que ha recorrido el ciclista, ¿sí? En este caso, como veo, ¿sí? Que es una pista circular, ¿sí? Y da una vuelta completa, estamos hablando de un círculo, ¿verdad? Entonces, el área que recorre en este caso es un círculo, pero lo que yo quiero hallar es la longitud, el perímetro. Entonces estoy hablando ya de una circunferencia, ¿sí? Lo cual B, delta S es igual a la distancia en el punto final, ¿sí? La distancia en el punto final menos la distancia en el punto inicial. Y yo sé que la distancia en el punto final va a ser igual al perímetro de la circunferencia. Y yo ya sé que el perímetro de la circunferencia es igual a 2πr. Entonces, no tengo r, que es el diámetro. Perdón, que es el radio, pero sí tengo el diámetro. Y yo sé que la mitad del diámetro es igual al radio. Entonces pongo un centro, trazo la mitad y obtengo que el radio es igual a 15 metros. Y reemplazo en la ecuación 15 metros. Entonces, la distancia en el punto final, que es una vuelta completa, aproximadamente es 94.25 metros.
Entonces, delta S va a ser igual la distancia final, 94.25, menos la distancia inicial, parte de 0, es igual a 0. Dando como resultado que la distancia en una vuelta completa es aproximadamente 94.25 metros. Y ahí tengo lo que yo estaba buscando en el literal B. ¿Sí? Bueno, ahora voy a resolver el segundo ejercicio. Veamos. ¿Qué me indica el segundo ejercicio? En el gráfico puedes observar, ¿sí?, las posiciones de un motociclista en una carretera recta en distintos instantes. Calcula la distancia recorrida entre los 2 primeros segundos y los 3 siguientes segundos. Veamos, quiero hallar, ¿sí?, la distancia recorrida de los 2 primeros segundos. Eso quiere decir de t sub 0 a t sub 1. Entonces, aquí la distancia recorrida. Y yo sé que la distancia recorrida es delta S1. Ahora, después me pide para los 3 segundos. Después, entonces trazo así mismo 3 segundos. Entonces sería de t sub 1 a t sub 3. Restando 2 me dan 3 segundos. Entonces, aquí tengo delta S2. Ahora, comparando con el ejercicio anterior, ¿sí?, esta pista es recta. En cambio, en la pista anterior es circular. Lo cual quiere decir, ¿sí?, para este caso, que el desplazamiento va a ser igual a la distancia recorrida en cualquier tramo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una línea recta, la trayectoria. Bueno, continuando. Quiero hallar la distancia recorrida en los 2 segundos. Quiero hallar la distancia delta S1 es igual a la distancia recorrida, siempre del tiempo mayor, de t sub 1 menos la distancia recorrida en t sub 0. Reemplazando estos valores, ¿cuánto ha recorrido cuando ha pasado 2 segundos? Veo aquí la escala que va de 20 en 20. 20, 40, entonces que sería 60, que serían 100. Cuando ha recorrido 2 segundos, ¿sí?, son 60 metros. Menos. En el tiempo t sub 0 no es 0. Si nos damos cuenta es 20. ¿Sí? Entonces desde aquí, desde los 20 metros comienza a tomar el tiempo. Entonces 20. Por lo tanto, la distancia recorrida en los 2 primeros segundos es igual a 40 metros. ¿Sí? Entonces tengo los primeros 2 segundos. Luego, los 3 siguientes segundos. Veamos. Entonces, ¿qué sería de t sub 0 a t sub 1? O sea, acá sería de t sub 1 y t sub 3. Entonces, delta S2, para diferenciar, es igual a la distancia recorrida, el tiempo final, tiempo 3, menos a la distancia recorrida en el tiempo 1. Delta S2 es igual. ¿Cuánto ha recorrido? ¿Cuál es la distancia recorrida en el tiempo t sub 3? O sea, en 5 segundos ha recorrido 120 metros. Menos. ¿Cuánto ha recorrido en el tiempo 1? En el tiempo 1, que son 2 segundos, ya ha recorrido 60 metros. Entonces, restando la distancia recorrida en los 3 segundos, después es igual a 60 metros. Y ahí tengo el segundo ejercicio. Listo. Ejercicio número 3. La siguiente imagen
representa la ruta de un turista desde su hostal hasta un parque. La separación entre dos divisiones sobre la trayectoria corresponde a una longitud de 5 metros y se indica el tiempo para algunas de las posiciones. Dibuja el vector desplazamiento y calcula la distancia recorrida por el turista entre los instantes t sub 0 y t sub 2 y los instantes t sub 1 y t sub 3. ¿Sí? Veamos, a diferencia del segundo ejercicio, esta trayectoria no es una línea recta. Vemos que esta trayectoria tiene algunas curvas. Por lo tanto, para diferenciar estos dos términos, diferenciando estos dos términos, el desplazamiento, ¿sí?, no va a ser igual a la distancia recorrida. Repito, ¿por qué no es igual? Porque esta trayectoria no es una línea recta. Esta trayectoria ya tiene curvas. Por lo tanto, nunca va a ser igual el desplazamiento con la distancia recorrida. Bueno, resolviendo los ejercicios, lo que me pide. Dibuja el vector desplazamiento entre t sub 0 y t sub 2. Veamos, yo sé que el vector desplazamiento, ¿sí?, es el vector que une los dos puntos. Entonces, de t sub 0 a t sub 2 vamos a trazar una recta. Y este es el vector delta R1, que es el primer vector de desplazamiento. Ahora voy a calcular o voy a graficar en este caso el vector de desplazamiento de T1 y T3. Entonces voy a partir posición inicial en este caso de T1 a T3, ¿sí? Voy a colocarle una flecha para que sea vector, ¿sí?, tenga sentido. Entonces este va a ser mi delta R2. Listo, ahí están los vectores de desplazamiento, ¿sí? Ahora voy a calcular la distancia entre esos instantes. Veamos. La distancia entre t sub 0 y t sub 2, delta S1, siempre de mayor al menor, la distancia recorrida en el tiempo 2 menos la distancia recorrida en el tiempo t sub 0. Entonces, observando la gráfica, ¿cuánto ha recorrido en el tiempo t sub 2? O sea, en 20 segundos, ¿cuánto ha recorrido? Si las divisiones son de 5 metros, veamos. 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35. Entonces, la distancia que ha recorrido en 20 segundos es 35 metros. Menos la distancia en el tiempo t sub 0. O sea que parte de 0, por lo tanto va a ser igual a 0. Lo cual, resolviendo esa resta, la distancia recorrida en los 20 segundos es 35 metros. Ahora, quiero calcular la distancia recorrida de T1 y T3, lo cual delta S es igual a la distancia en T sub 3 menos la distancia en T sub 1, reemplazando aquellos valores son en el tiempo T sub 3, o sea, en 30 segundos. ¿Cuál es la distancia? Entonces veamos, 40, 45, 50, 55 y 60 metros. Entonces, en 30 segundos ya he recorrido 60 metros. Menos la distancia en T sub 1. Me voy a T sub 1, o sea, en 10 segundos yo tengo que haber recorrido 10 metros.
Entonces realizo esa operación y obtengo yo aquí 50 metros. Esos 50 metros ha recorrido desde T sub 1 y T sub 3. Listo. Y eso es el resultado del ejercicio 3.